De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. Yo, mira, te agradezco, Jorge, que hayas venido, porque estamos recordando deportistas de Villa Lugano y Villa Riachuelo, y para este homenaje que le hacemos, homenaje al deporte, queríamos que vos colabores con nosotros, porque sé que tenés una muy buena memoria. Tenía. Háblame algo de fútbol. Y bueno, no sé, si querés empezar por los arqueros. Empecemos por los arqueros, que son el número uno del equipo. Y bueno, Odulio Neto, Nueva Chicago, prácticamente es una gloria de Nueva Chicago, quedó en la historia. Y es un señor que vos lo conocés. Sí, jugamos en el Colegio de los Maristas. Representó el campeonato de los maristas durante más de 20 años, campeones en varias divisiones. Y aparte una excelente persona. Después, ¿Y quién más te recordás de eso? Compañero de esa época de él era Emilio Severino. Emilio Severino. Que era un poquito más grande, pero llegaron a jugar los dos en primera división. Y Emilio jugó mucho para el Ideal, inclusive fue de la comisión. Y también el señor Lamela, que tanto él como el hijo, él jugó en Nueva Chicago y el hijo llegó a jugar Carlito en la primera de Racing. Y tiene un par de hermanos que si bien no se destacaron así en equipos, pero toda la vida, toda la familia jugaba muy bien al fútbol, todos los Lamela. ¿De quién más te acordás? A mí me hablaron de un tal Pancho Cuervo. Y sí, Panchito, que se va a hablar de Panchito es, y qué sé yo, el Maradona de Lugano. Yo con eso creo que está definido. ¿Y Luisín? Sí, muy buen jugador, muy buen jugador. Muy elegante para jugar. Buen jugador. Sí, siempre y buena persona. Y buena persona. ¿Y qué otro recuerdo tenés de algún otro exjugador que haya sobresalido en el barrio? Y no, sobresalido, qué sé yo, que hayan llegado a primera, hay muchos. Por ejemplo, Alberto Herrera, Antonio Roma, eran compañeros en Alvariño. Salvador Galmanese también era compañero de ellos, que llegó a jugar en varios equipos y jugó también en Italia, y haciendo una muy buena trayectoria. Acá hubo dos hermanos que llegaron al fútbol profesional e importante, como fue San Lorenzo, River, Boca, que eran los hermanos... Los Rinaldi. Los Rinaldi. Sí, muy buenos jugadores. Inclusive uno de San Lorenzo y uno en Huracán y fue campeón. No Jorge, sino el otro, ¿cómo es que se llama? De Rinaldi. Osvaldo Rinaldi, fue campeón mundial juvenil en el año 79 en Japón, junto a Maradona, junto a Ramón Díaz y un equipazo. Y ese es el equipo que en cierta oportunidad me comentó él, Luisín, sí, jugando para la selección de San Rafael Mendoza, se enfrentaron con el juvenil y le ganó la selección de San Rafael Mendoza. Sí, puede ser, y Luisín era el capitán de esa selección y Maradona era el capitán de la selección juvenil. Pero ya te digo, eran partidos así informales mientras duraba la preparación del juvenil, que el técnico era Menotti. César Luis Menotti. Sí. La verdad que tenés una muy buena memoria. Y después ya te digo, pero hubo muchos, en el barrio que no llegaron a representar al barrio, pero vivieron acá en Lugano. ¿Quiénes fueron? Mirko Blasina, un ejemplo. El arquero de San Lorenzo, que ya empezó en arquero del año 46 prácticamente en adelante. Claro, cuando San Lorenzo salió campeón por segunda vez, porque la primera fue en el 33, la segunda en el 46. Que fueron a España y dejaron un recuerdo que ganaban siempre por 10 goles de diferencia a todos los equipos allá, los mejores equipos de Europa y de Portugal. Sería lindo también poder recordar a todos. Sí, no, es lógico. Los que pasaron por Lugano y Villa Riachuelo, que tal vez no llegaron a jugar en forma profesional, pero sería lindo. Claro, poder, pero hay muchos, no estamos dejando en el camino a muchos profesionales. Dejamos descansar un poco la memoria y lo leemos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, este muchacho Graña, que inclusive vive a la vuelta de mi casa, que llegó a jugar en la primera de San Lorenzo y no sé ahora dónde estará jugando, pero tenemos Nicolás Medina, que era un joven que salió de Parque, que era el semillero de Argentino Junior, jugó en Argentino Junior y jugó en la selección juvenil argentina, inclusive sin llegar a haber jugado en primera, hasta alternó en la selección mayor. Así que tenemos muchos, ejemplos. José, una referencia de cada uno. José Fabián Ramírez. José Fabián Ramírez fue un muchacho, un arquero que
se inició acá en el barrio, me acuerdo el padre que vino de la provincia de Corrientes, se radicaron acá en Villa Lugano, y él no sé si empezó, pero hizo todas las inferiores en San Lorenzo, fue campeón con San Lorenzo, creo en el año 95, y después pasó por varios equipos. San Lorenzo, viste, tenía como 3 arqueros, 4, y entonces lo fue, que inclusive de ahí salieron después arqueros que en la actualidad. ¿Y qué otro te recordás? Y son muchos, viste, por ejemplo acá tenemos Mariano Andújar, muchos no saben, pero Mariano Andújar se inició jugando al fútbol en Huracán, pero jugaba de pibe, jugaba en los Potreros acá en Lugano 1 y 2. Y es arquero de la selección, que muchos no saben eso, viste. Claudio García, ni que hablar, viste, Claudio García, el Turco García, que salió de Lugano 1 y 2, como estaba el zurdo Milano también, que jugaba en San Lorenzo, en Racing. Osvaldito Pérez. Osvaldo Pérez, ni que hablar, que juega en Estudiantes de Buenos Aires, Platense. Nos olvidemos también de gente que fueron gloria del deporte y fueron del barrio, como Sabino Coleta. ¿Dónde jugaba? Y yo me acuerdo que jugaba en Independiente, pero lamentablemente yo no lo vi jugar, porque él prácticamente cuando yo nacía, él terminaba su actividad. Sí. ¿Sabés qué omitimos? El básquet del Club Yupanqui, que tuvo 2 campeonatos ganados sí, y el ascenso. Yo me acuerdo, lo que me acuerdo que estuvo en primera división, estuvo en una época. 59 y 61. Y de eso me acuerdo, pero ¿quién lo integraba, sinceramente? No, porque es difícil. Viste, me gustaba el básquet, pero así no disponía de tanto tiempo porque todo lo que dedicaba al fútbol, aparte yo también jugaba al fútbol. Otra disciplina. Otra disciplina, qué sé yo me acuerdo mucho que me gustaba del boxeo, boxeadores. Y bueno, qué sé yo, tendríamos que empezar por el que más me acuerdo, de que Adolfo Tomaselli, representante olímpico en los Juegos Olímpicos, creo que en el año 52, sí. Así que Adolfo Tomaselli, después tenemos a Carlito Capela, teníamos a Alberto Murúa, teníamos a Rubén Paiva, pero era infinidad de jugadores como Antonio Figueroa, Juan Alberto Aranda, Ardillista Aranda, estábamos después nuestro muchacho que fue campeón argentino, que se llamaba Rubén Pardo, el otro muchacho que era de acá, Fabián Changalay, y qué sé yo, y me acuerdo también que un señor, que yo era chiquito, pero me mostró revistas, todo eso, que llegó a ser campeón argentino de boxeo, pero en la década del 30 al 40, y que se llamaba Alfredo Turner, y concurría al club de la Sociedad de Fomento, donde iba habitualmente yo iba ahí a lidiar. Y después de lidiar, que sé yo, boxeadores, pasaron mucho, viste, que dice yo, por ejemplo, estaban los hermanos Cuevas, que eran 3 hermanos y eran los 3 boxeadores. 3 boxeadores. Enrique, Oscar y Abel Cuevas, que Abel Cuevas llegó a pelear con Pascualito Pérez, era peso mosca. Y hay otro muchacho que se apellidaba, no me acuerdo el nombre, Pérez, que también llegó a pelear con Pascualito, que era peso mosca del barrio. Se entrenaban en un club que decían La Tierrita, que estaba en la calle Cañada de Gómez. Me comentaron de la pelea que le roban a Carlos Capela en Tucumán contra Nicolino Loche, puede ser que dieron empate esa pelea cuando había ganado claramente Carlito Capela. Sí, yo sinceramente no la vi, porque en esa época la televisión me llegaba. Claro, sí. Y para que le den empate, qué sé yo, a una persona así como Carlito, que adelante de él en la categoría había 10 personas, y para que le lleguen a dar un empate con Nicolino. Y Ardilla Aranda también le hizo una gran pelea a Nicolino Loche y ganó Nicolino por puntos, pero había muchos que habían visto ganador Aranda. Qué lindo. Ahora escúchame, de ciclismo, ¿te acordás algo de ciclismo? Sí, en el barrio hubo mucho, pero... ¿Te acordás algo de ciclismo? Sí, lo más reciente, que más me acuerdo, que era más conocido, era Juan Cobata, que fue campeón veterano, categoría A y categoría B. El taller de Chape, claro, y corría en el circuito KDT, en el coso de Loma, de Parque Loma, yo lo fui a ver muchas veces. Había muchos, como estaba Oscar Zapater, como estaba Paulasca, como estaba, qué sé yo, Celaya, Orlando Blanco, Enrique Corría, estoy con el ayuda a memoria.
Carlos Flores, viste, muchos soldados, Chucky, que corrió la doble plagado, y siguen, viste, es interminable, viste, qué sé yo, acá Jorge Neto, me olvido algunos, viste, Oscar Lanata. No, pero tu memoria es prodigiosa. Y acá estaba Raúl Paulasca, el padre de Walter Pérez. El padre de Walter Pérez fue un ciclista, muy buen ciclista, que nosotros decíamos el Loco Pérez, el Gordo Pérez, que era muy buen ciclista amateur. ¿Y el hijo fue? El hijo fue campeón olímpico. Campeón olímpico. Junto al marplatense. Mirá, te trajiste la ayuda a memoria, pero bueno, la verdad que todo esto lo tuviste que buscar en la hoja. Y después está la otra cosa que me interesaba mucho a mí era el automovilismo, porque yo de chico, prácticamente cuando no tenía nada que hacer, vivía en el autódromo. Vine a hacer al autódromo. Y había muchos representantes de Villa Lugano. Por ejemplo, el turismo carretera, que fue siempre la categoría más que tuvo más auge después de la Fórmula 1 acá en la Argentina. Y nosotros en una época llegamos a tener 5 representantes en Villa Lugano, que si querés te los nombro. ¿5? ¿Quién? 5. Jaime Villa. Ricardo Solbría. Carlos Fortunati Firpo. Después estaba, espera, déjame hacer memoria, Cacho Pernigote, el Gordo Soblé. Eran todos corredores de turismo carretera que llegaron a correr grandes premios y corrían en el autódromo. ¿Y los actuales? Y eran todos. ¿Y los actuales? Actuales, y te puedo nombrar, qué sé yo, no actuales, sino un poco más adelante acá, como Enrique Torriani, que fue en TC2000, muchos años, que llegó a ser presidente de la categoría muchos años. Te puedo nombrar, qué sé yo, Rubén Rulo, un muchacho que fue campeón de la Fórmula 4 en ese entonces, que después llegó a ser la Fórmula Renault, y tenía equipo de competición, y para él corría un muchacho del barrio, que casualmente vamos a estar acá en el club lituano, y vivía a 50 metros del club lituano, que se llamaba Mauro Fartusek. Llegó a ser campeón de la categoría de la Fórmula Renault. Y después llegó a correr en Estados Unidos y ganó carrera de la Indy Light, que era una carrera, sí, que se corría en óvalos, y era una carrera que era la antesala de la IndyCar. Y así que ya te digo, es mucho la historia. Pero ¿hubo uno que levantaba pesas? Sí, hubo varios. Domingo Benvenuto, que fue que es un conocido de toda la vida, y era un muchacho que representaba a Vélez Sarsfield y llegó a ser campeón argentino en levantamiento de pesas. Bueno. En la época que Humberto Selvetti era peso pesado, él era de peso pluma y llegó a ser campeón argentino. Mira la ayuda a memoria y fíjate si te faltó alguna disciplina deportiva. Dale, con confianza que esta es una charla informal. A ver si te faltó alguna disciplina. Y tenemos que recién, que yo me lo estaba olvidando, que fue una persona que tiene un currículo que muy pocos en la disciplina de él la deben tener, como es Cándido Game La Paz. Es octavo down, cinturón negro, fue representante en campeonatos mundiales y formó equipo, fue durante 25 años director del club como este famoso club donde van a rendir todo lo que hacen taekwondo, Imperio Junior. Fue profesor durante 25 años. Fue profesor acá en el Sabio 80, muchos años, y creo que tiene uno de los currículums, creo que acá en Argentina, no sé si habrá algún otro que llegó a ser octavo down. Te agradezco tu colaboración en nombre del Rotary Club de Villa Lugano, en nombre de la Junta de Estudios Históricos y que me disculpen algunos deportistas del barrio que no lo nombré, pero son tantos que la verdad que se van de la memoria. Bueno. Pero igualmente te agradezco, Jorge, gracias por invitarme a colaborar. Y el 2 de diciembre nos vemos. Gracias. Chao. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio,
en un azul de frío que solo fue después viviendo igual a